Viviremos en tiempos de peligro. Me refiero a una incertidumbre grande, a una incertidumbre extrema. Hace exactamente un año se pensaba que la economía durante este 2019 crecería al 3,75%. Se pensaba que la reforma tributaria tendría reintegración y que disminuirían los impuestos. Chile Vamos, con el presidente Piñera a la cabeza, repetía como en el tam-tam, ese que suena en la selva, que gobernarían 8 años. Decían que era lo mínimo para lograr el desarrollo. Ese al que había llegado Portugal, te lo decían, para decirte que su meta era modesta, era solo Portugal. Si bien no tenían mayoría en el Congreso, esperaban atraer a la democracia cristiana que trataba de perfilarse. Se vivían buenos tiempos para Chile Vamos. El 23 de septiembre, recién pasado, Sebastián Piñera recibía de la ONU un premio por ser él fundamental en la lucha contra el cambio climático. Sebastián Piñera mediaba entre los presidentes Macron de Francia y Bolsonaro de Brasil para salvar la Amazonía. Creaba Prosur y la lideraba. Y si Brasil no quería organizar la COP25, aquí estamos nosotros, para poner de acuerdo al mundo, para poner de acuerdo a los chinos y los europeos sobre el calentamiento global. Aquí lo lograremos. Y aquí estarían también Trump, Putin y el chino Xi Jinping en la PEC. Y si era necesario, había que ir de nuevo a la frontera de Venezuela para que Guaidó reemplace a Maduro. A Sebastián Piñera Chile le había quedado chico. Todo ese plan se fue al carajo. Pero seamos justos. Todos sabemos que Sebastián Piñera no quería ser candidato por segunda vez. Sabía que no le quedaban tantos años para pilotear su helicóptero y mirar a su antojo a Chile desde lo alto, disfrutar de los bosques de Tantauco, guiar a sus hijos en los negocios. Tú eres el único candidato que tiene la centro derecha, Sebastián, le imploraron una y otra vez. Se sabía que nunca segundas partes son buenas, pero él, naturaleza humana mediante, aceptó. Ganó con muchos votos entre los pocos que votaron y prometió hacer de Chile el primer país desarrollado en la convulsa y populista Latinoamérica. Todos estos sueños de la derecha se fueron al carajo. El 18 de octubre terminó un ciclo que se inició el 11 de septiembre de 1973. La victoria militar, política y cultural de esa derecha de 1973 terminó ahora en octubre. Muchos decíamos que la victoria de Pinochet y su gente había sido enorme porque habían logrado que sus adversarios gobernaran como si fueran ellos mismos. Y por eso alababan tanto a la Concertación. ¿Se acuerdan de ella? Parece que ha pasado tanto tiempo. La dictadura de Pinochet tuvo una vocación fundacional. ¿Recuerdan ustedes, los más antiguos, cómo en el salón del edificio Diego Portales, como en ese tiempo se llamaba el Gabriela Mistral, había dos grandes números, 1810, 1973, las dos fundaciones de la República para ellos? Y así se organizó una institucionalidad desde la Constitución hacia abajo, que es lo que recién acaba de ser dinamitado. Por eso, en la desesperación para salvar la situación, el gobierno empezó a actuar como si fuera la oposición, lo mismo de lo que se le acusó a la antigua Concertación. Si querían bajar los impuestos, terminan subiéndolos. Si querían disminuir el déficit fiscal, lo suben hasta llegar a un nivel insostenible en el futuro próximo. Si quería mantener la Constitución, termina por iniciar su reemplazo. Si quería cambiar el sistema de admisión escolar, lo deja tal cual. Si quería fortalecer el sistema de AFP, ahora se abre en un sistema mixto, con algo de reparto. Si querían jornada de 45 horas con flexibilidad, están proponiendo 41 horas, casi igual a las 40 horas que imperan en Suiza. Si había una ilusión de clase media protegida, esa clase le dio la espalda. Se alegaban contra la puerta giratoria. Nunca había habido más inseguridad pública desde 1990. ¿Para qué seguir con ejemplos ad nauseam? La pregunta es si también va a ser dinamitado el modelo económico. La verdad es que ese modelo venía deteriorándose hace tiempo. El sistema de libre mercado
tiene el germen de su destrucción, que es la concentración económica, la colusión, el uso de información privilegiada, los medios para eliminar la libre competencia en definitiva. En Chile todo eso ocurrió y cada vez había menos competencia, cada vez menos meritocracia, cada vez más unos pocos que detentaban el verdadero poder. Un poder que no es democrático, sino que proviene del dinero. Y era tal su poder que consiguieron que los delitos financieros no fueran sancionados y el Ministerio Público fuera brutalmente obsecuente. Llegó a tanto que como no podían vencer a los laboratorios y a las farmacias, se proponía a los chilenos, hasta hace poco, como solución, tener que importar cada uno sus propios medicamentos. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Esta abdicación ante el poder de las farmacias y de los supermercados. Y aunque fuera de la Cochinchina, importe de allá. La falta de crecimiento económico, la campaña de que estábamos a puertas del desarrollo sin que muchos lo notaran en sus ingresos, la enorme expectativa económica de los que creen que solo basta con redistribuir, y ahí están PPD, PS, PC y Frente Amplio, la desigualdad de los mismos ingresos, la inmigración que dejó sin trabajo a muchos chilenos menos preparados para funciones más modestas, el estancamiento de una economía cansada y muchos otros factores terminó por hacer explotar el sistema. Agréguele la infinita prepotencia de la derecha, que tantas veces hablan con el desdén de los que se creen iluminados y que tienen una receta perfecta. Bueno, ya tenemos la revolución perfecta con todo esto, y algo fundamental, la brecha generacional. Los pingüinos que marcharon en 2011 progresivamente se hacían mayoría en el país. Los hijos del mundo digital, los hijos de los celulares de última generación, los hijos de los mensajes cortos vía WhatsApp, los de las noticias cortas y del Facebook, de aquellos que creen que la historia no es historia sino que prehistoria, está muy lejos. Sin valor alguno, para muchos, masacraron a este gobierno y el sistema. Y es por eso que el gobierno no entiende nada. Por eso el presidente tiene que dar explicaciones diciendo que no quiso decir lo que dijo, que se expresó mal, que no lo entienden. Por eso sostiene que un rústico informe que alguien le entregó a la ANI, que aquí solo sirve de recadera, es señalado como un sofisticado informe de Big Data. El gobierno está simplemente atontado. ¿Qué se espera? A ver, aquí están todos los datos. Importación de bienes de capital a la baja, inversión, exportaciones a la baja, desempleo creciente, expectativas de inflación con crecimiento de solo un 1% este año, con posibilidad de recaer en recesión en la primera parte del año próximo. Nos hablan de una situación económica mala y desconocida para la mayoría de los chilenos. Posiblemente sea solo comparable a la crisis de 1982 o incluso a la de 1974 con el choque económico de Caguas. Quebrarán empresas como ya ocurrió prácticamente con ABCDIN. ¿Cómo reaccionará la ciudadanía, especialmente los silenciosos, los que no se manifiestan? ¿Cómo reaccionarán los jóvenes que marchan ante la crisis económica? ¿Pedirán más Estado, ese paraguas protector? ¿Se afianzará la creencia de que la Constitución es la llave para solucionar todo esto? Perdone que le haga la pregunta tabú. ¿Puede el gobierno resistir en medio de una enorme crisis económica, social e institucional, con un futuro lleno de incertidumbres, con constitución que se cambia y economía mediante con la amenaza de insurrección permanente, con partidos que quieren, muchos de ellos su caída, hay muchos PPD, PS, PC y Frente Amplio que la quieren, y con un apoyo de un microscópico 10 u 11%? Repito, ¿puede resistir el gobierno 2 años largos con una derecha económica y política que ya no le tiene ningún afecto o cercanía? ¿Resiste el gobierno tanta incertidumbre? ¿Resiste el presidente tanta soledad, tanta presión? Más aún, ¿resiste el gobierno una derrota institucional? O sea, el doblegarse a una carta fundamental hecha a la medida desastre de sus adversarios, que es lo que puede ocurrir. O sea, ¿resiste una derrota definitiva? Y en lo inmediato, ahora, viene el desafío de una PSU que se debe rendir simultáneamente, 6 y 7 de enero. El uso de las playas en verano, recuerda el episodio Pérez Cruz, el Guatón del Lago, y si ahora pasa esto de nuevo,
El 8 de marzo, Día de la Mujer, que ya el año pasado fue una manifestación gigantesca. El 11 de marzo, aniversario del gobierno. El Día del Joven Combatiente. Y a un mes del plebiscito. Debe garantizar la campaña de uno y otro lado. ¿Va a ser capaz el país de generar más recursos ante demandas hoy infinitas? El impuesto empresarial hoy es uno de los más altos del mundo en Chile. El impuesto personal se subirá al 40%. Está bien. Puede llegar al 45%, al 50%. ¿Qué más? El IVA está entre los más altos del mundo. Y aunque se eliminen exenciones y elusiones, hay que hacerlo de todas maneras, el sistema no va a dar para todas las demandas sociales. Se decidió ya subir el impuesto a las propiedades. Es ineludible, escuche bien, que en el futuro haya mayores impuestos sobre la clase media. A septiembre, antes del estallido social, la relación deuda-PIB ya estaba en el 27,6%, la más alta desde 1993. Pronto llegará al 40%. ¿Qué queda entonces? ¿Cómo convencer después de tanta campaña de que éramos ricos que no lo somos tanto? Una persona inteligente me dijo el otro día, vive fuera del país, mirándolo desde fuera, que no nos hemos dado cuenta que estamos más cerca de Bolivia que de Portugal. Para pensarlo, en algo nos parecemos. Ni Bolivia ni Chile hasta ahora hemos sido capaces de fabricar ni siquiera un motor mosquito para una bicicleta. La crisis económica provocará más desórdenes, incendios y saqueos. Los manifestantes saben que Carabineros no son capaces, que los fiscales no tienen ninguna capacidad para perseguir los delitos y que sectores políticos no condenan con sinceridad la violencia y que hay muchos ciudadanos que, no habiendo participado en saqueos o incendios, los apoyan como algo necesario para cambiar las cosas. También hay apoyo a eso que se llama funas, que son actos de violencia apoyados en mayorías callejeras circunstanciales. ¿Serán funados los que tengan opiniones disidentes en la campaña para el próximo plebiscito? Después, ¿serán funados los elegidos en la convención constituyente que tengan opiniones que a algunos no gusten? En medio de la crujidera institucional, política, social, económica, con desempleo, con bajo crecimiento y con inflación, en medio de violencia e incendios, ¿resistirá el gobierno? ¿Resistirá la clase política? ¿Resistirá el sistema? ¿En qué se sostendrá el gobierno si no tiene apoyo ciudadano y los partidos oficialistas, la UDI y Renovación Nacional, están divididos ante el plebiscito? La decepción, la incertidumbre, la creciente radicalización, ese asunto de echar la culpa a cualquiera más que a uno mismo, ¿en qué decantará? El año 2020, se lo aseguro, será el año que viviremos en peligro.